El imperio egipcio fue una de las culturas que predominó al principio de nuestros tiempos, iniciando en el año 3000 a.C. con el imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo, imperio tardío y terminando en el año 300 con el greco-romano. El imperio egipcio se organizó una vida en forma de pirámide que constituía de la siguiente forma: hasta la punta el faraón, el gobernante, descendiendo los sacerdotes, los escribas, el ejército, comerciantes y artesanos, campesinos y hasta abajo los esclavos. Los egipcios tenían dioses y los más famosos son Amon-Ra, Osiris, Isis, Anubis, Horus y Tot. Los faraones eran quienes mandaban en la tierra de Egipto. Los egipcios eran buenos matemáticos y sus esculturas y estructuras tenían las siguientes características: eran rígidas, pliegues de ropa escasos, rostros inexpresivos y con la vista perdida en el horizonte, dan la sensación de frialdad, eran de piedra, de madera o terracota y eran concebidas para ser vistas frontalmente. Una de las manifestaciones artísticas que más ha influido sobre otras a lo largo de toda la historia del arte en general es la antigua Grecia. Este arte tiene su antecedente más próximo en el arte cretense o minoico, que se produjo aproximadamente durante el milenio que corre entre el 2500 y 1500 a.C., y en segunda instancia en el antiguo arte egipcio. Creta es una gran isla cercana a Grecia. En aquella época el pueblo vivía en régimen autocrítico. Los etruscos, también llamados prerromanos, fueron una civilización que se desarrolló a finales de la Edad del Bronce, llegando a su declive en el siglo III a.C. tras la conquista romana. A ellos, desde Roma, uno de sus principales símbolos, la loba capitolina, que simboliza al Rómulo y Remo. El arte medieval es un periodo de la historia del arte que desarrolló un largo periodo para una gran extensión espacial. En la Edad Media, que va desde el siglo X hasta el siglo XV, son más de 1000 años de este tipo de arte para África del Norte, Europa y Oriente Medio. Es por lo que el arte medieval está considerado uno de los periodos más largos de la historia del arte. Se incluyen varios movimientos artísticos en diferentes periodos, entre ellos se encuentran los regionales, locales y nacionales. Tienen diversos géneros, varias etapas de florecimiento a las cuales se les presentaron renacimiento. Tiene obras de artes destacadas y propios artistas en la Alta Media. Se mantenían en el anonimato. En la antigüedad tardía se incorporó la herencia artística clásica traída por el Imperio Romano con contribución del cristianismo primitivo y de la cultura bárbara. El arte medieval se manifestó en diferentes medios y distintas disciplinas, tanto artísticas como técnicas. Entre ellas destacan manuscrito, orfebrería, escultura, pintura en tabla, mosaicos, frescos, arquitectura y entre otras. El Renacimiento es el renacer de las artes que surgen en el siglo XV. Es simplemente la liberación de la opresión medieval para lograr la belleza perfilada, elaborada y proporcionalmente exacta, y naturalmente perfecta que muestra la obra del Renacimiento. El Renacimiento se divide en dos ciclos, los cuales son Quattrocento italiano, el renacer de la nueva cultura que estuvo llena de cambios e innovaciones en diferentes áreas. En lo político, el feudalismo perdió la fuerza y dio paso a los reyes, por lo que esos aumentaron cada vez más su poder, convirtiéndose en soberanos absolutos, claro, que concentraron el poder en sus manos, creando una doctrina llamada derecho divino. ¿En qué consiste el derecho divino? Este consiste en la creencia que su poder está autorizado por Dios, por lo que no tenían que rendir cuentas de sus actos. Y la segunda fase es el Cinquecento italiano, en el segundo ciclo italiano, considerando un renacimiento pleno en todo su apogeo. Duró aproximadamente las 2 primeras décadas del siglo XVI y se producían ciertos cambios en Europa que alteraron la situación en Italia. Pero el mayor cambio fue la recuperación política del papado, cuyo nuevo mecenazgo convertiría a Roma en la capital de lo artístico. Florencia sigue siendo la cuna de los artistas dados de grandes personajes,
como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Sancio, Tiziano, El Greco, Durero, por decir otros. Se potencia el carácter científico y de la investigación en las obras de artes. Las mayores aportaciones fueron hechas por Leonardo da Vinci, especialmente la perspectiva aérea y proporciones áureas, dando a conocer la anatomía humana. Bueno, vamos a abarcar el tema número 10, culturas prehispánicas en México, algunas tradiciones que tienen sus orígenes desde hace miles de años y que se han ido pasando de generación en generación. Algunas tradiciones que nos dejaron nuestros antecesores fueron el culto a los muertos, voladores de Papantla, tianguis y mercados, ropa bordada, el maíz en nuestra alimentación como plato principal, uso de molcajetes y metates. Algunas culturas indígenas que se encontraban en México eran la tolteca, la maya, la mixteca, la mexica o azteca, epiclásico, teotihuacana, zapoteca, huasteca, olmeca. Todas las culturas prehispánicas eran politeístas, o sea que creían en una gran cantidad de diversidad de dioses, cada uno con una función en específico.